presento sin mayor dilación al profesor y doctor Juan José Ayán, amigo, dedicado al estudio de los padres, muy en particular a San Ireneo y a difundir con mucha competencia y compromiso las riquezas que va encontrando en esa investigación. Juan José, todo tuyo. ¿Por qué escribió Ireneo una obra como el Tratado contra las herejías, gracias al cual ha sido considerado por no pocos como el primer gran teólogo cristiano? Pero esta cuestión que acabo de plantear está íntimamente ligada a otra, porque su pensamiento, el pensamiento de Ireneo, no aparece como fruto de una improvisación. ¿Cuáles fueron, pues, las razones y motivaciones que condujeron a este obispo del siglo II a una reflexión tan honda, madura y a la vez sencilla sobre la fe eclesial? Las dos cuestiones no son idénticas, aunque se entrelazan, y me interesa más la segunda que la primera. Espero no perderme. La reflexión propuesta interesa especialmente en un momento como el actual, en el que seminarios y otros ámbitos eclesiásticos parecen dominados por una especie de pauperismo intelectual, o lo que es lo mismo, un amor a la ignorancia, que se deja sentir en lemas como «yo quiero ser pastor, ¿para qué me hace falta la teología?» o «¿para qué le sirve la teología a un presbítero?», como si la teología nada tuviera que ver con el pastoreo eclesial o con la misión del presbítero. Esta situación delata, a mi pobre parecer, que se ignora no solo lo que es la teología, sino lo que es el ministerio ordenado. Más aún, se ignora lo que es vivir de la fe. Y no pocas veces esos eslóganes delatan una notable pereza intelectual para refugiarse, en el mejor de los casos, en un activismo social que incluso en ocasiones poco tiene que ver con la fe, o en mensajes de un buenismo sin compromiso. Pero no es menos verdad que las lucubraciones y conductas de ciertos teólogos parecen responder más bien a desequilibrios y ambiciones clientelares y personales, lo que acaba provocando un rechazo a la teología, palabra esta, por otra parte, que en los primeros siglos del cristianismo no tuvo gran relevancia, más aún se sospechaba de ella y de quien se daba el título de teólogo. Por otro lado, evitaré usar la palabra teología en adelante, porque no aparece en la obra de Ireneo, aunque sí aparecen expresiones como la ciencia de Dios o el conocimiento de Dios, que no es otra cosa para Ireneo que la reflexión sobre lo que el amor de Dios ha hecho y hace por nosotros. Por poco que conozca uno el Tratado contra las herejías de Ireneo, sabe que la obra fue escrita a petición de alguien cuyo nombre desconocemos y al que Ireneo de Lyon se dirige reiteradamente llamándolo amadísimo, dilectissime, en la versión latina, amado, agapeté, en el escaso griego que se nos ha conservado de la obra. No han faltado hipótesis sobre el misterioso personaje, no voy a entrar en ello. Las líneas del adversus contra las herejías nos lo presentan como alguien, ese dilectissimus es alguien dotado de capacidades no despreciables, al parecer con una autoridad a la que Ireneo obedece, aunque podría tratarse de una fórmula retórica de cortesía, porque de otra parte, Ireneo no duda en darle órdenes e instrucciones sobre el uso del escrito que le envía. Y ese personaje, ese dilectissimus, aparece dentro de un entorno sobre el que puede ejercer influencia e incluso puede dar órdenes y hablar con energía. Más aún, conforme a la gracia que ha recibido del Señor, debe servir
ministrare, servir eficazmente a otros lo que Ireneo ha escrito. La alusión a la gracia recibida del Señor, así como el uso del verbo ministrare, sugieren que pudo tratarse de un obispo o de un presbítero. Para comprender la petición que este personaje le había hecho al obispo de Lyon, hemos de tener presente que el siglo II había visto aparecer una serie de personalidades, no pocas veces con una enorme potencia intelectual, que originaban a su alrededor grupos que rápidamente se fragmentaban a causa de las sucesivas reinterpretaciones a que eran sometidos unos principios que, sin embargo, solían permanecer sustancialmente idénticos, aunque arropados en lenguajes míticos y alegóricos que podían variar ostensiblemente. Por comodidad y porque no tenemos tiempo para ulteriores precisiones, podemos agruparlos bajo el nombre de gnósticos, aunque hay corrientes como el marcionismo que deben ser cuidadosamente distinguidas. Estos gnósticos no tenían empacho, no así en cambio Marción, no tenían empacho en acoger los libros que acabarían configurando el canon de las Escrituras. Se movían por Moisés, se movían por los profetas, se movían por los evangelios, se movían por las cartas. No tenían problema con ninguno de los libros que acabarían configurando las Escrituras, a las cuales, sin embargo, sometían a una reinterpretación a la luz de presupuestos de suma vigencia entre los filósofos paganos, que esos principios paganos acababan por juzgar y violentar lo enseñado por quienes desde el principio fueron testigos oculares y servidores del verbo de la verdad. A estos gnósticos les valía la letra de las Escrituras porque eran capaces de someterla a una potente reinterpretación a la luz de criterios vigentes en el paganismo, buscando de esta manera hacer una presentación aceptable del pensamiento cristiano entre los ambientes intelectuales de la época. Otra cosa es que lo consiguieran, como bien demuestran los fragmentos del filósofo medio platónico Celso o la Eneada contra los gnósticos de Plotino. No pocas veces estos personajes formaban parte de las comunidades cristianas o incluso ejercían algún tipo de ministerio, con una conciencia de superioridad y de tolerancia, de estar por encima de aquellos que mostraban fidelidad a la regla de fe de la Iglesia, a los que consideraban inferiores incluso por naturaleza. La situación generaba perplejidad, confusión, desorientación. ¿Qué estaba pasando en las comunidades cristianas? El Dilectissimus desde hacía tiempo buscaba conocer la manera de pensar y de sentir de estos individuos que fácilmente trufaban las comunidades generando desafección eclesial, retraimientos, alejamientos e incluso conductas y actitudes escandalosas fruto de un indiferentismo moral, o por el contrario, dando lugar a un ascetismo encratita como testimonio de aversión a una creación tenida por obra de un Dios inferior. Por ello el Dilectissimus había pedido insistentemente a Ireneo que no solo sacase a la luz las doctrinas secretas y ocultas y mostrase su variedad, sino que ofreciese además una refutación de las mismas y pusiera de manifiesto la tergiversación que estos personajes hacían de las Escrituras. Ya tenemos una primera respuesta a la pregunta planteada al principio. Ireneo escribe el Tratado contra las herejías para sacar a la luz las doctrinas que permanecían ocultas y darlas a conocer al Dilectissimus, de manera que no se le oculte nada de lo que el obispo de Lyon conoce.
En la medida de nuestras fuerzas, escribe Ireneo, mostraremos de manera resumida y clara su manera de pensar y de sentir, y ofreceremos además, conforme a nuestra poca edad, motivos para refutarla, mostrando que sus afirmaciones carecen de consistencia y están en desacuerdo con la verdad. Con lo que acabamos de decir, parecería respondida la cuestión que nos hacíamos al principio, los motivos por los que Ireneo escribió la obra. Alguien se lo pidió e Ireneo ha accedido. Pero viene una segunda cuestión. La obra de Ireneo manifiesta una reflexión que no tiene nada de improvisada, porque aparece como un pensamiento largamente madurado a partir de lo aprendido a los pies del obispo Policarpo de Esmirna. ¿Qué ha movido a Ireneo para llegar a una reflexión tan profunda y sencilla sobre la historia de la salvación, sobre la relación de Dios con la creación y con el hombre? La mirada de Ireneo al escribir su obra se extiende mucho más allá de su relación personal con el Dilectissimus, para fijarse en unos destinatarios más numerosos. La tarea emprendida por el obispo de Lyon obedece a una preocupación eclesial. Escribe Ireneo: lo que te hemos escrito de una manera sencilla, verdadera y simple, tú lo harás crecer en tus manos, lo recibirás de nosotros como si fuera una semilla y un inicio, y con la amplitud de tu inteligencia harás fructificar en abundancia lo que te hemos comunicado en pocas palabras, y con energía afirmarás a quienes están contigo lo que nosotros te hemos referido de manera pobre. El objetivo de Ireneo ahora no era solamente acceder a la petición del Dilectissimus, le apremiaba también un servicio eclesial a las necesidades de la Iglesia, a favor, como escribe Ireneo, de la única y verdadera vivificante fe que la Iglesia recibió de los apóstoles y transmite a sus hijos. Pero ¿por qué Ireneo se sentía apremiado a prestar este servicio a las comunidades cristianas? Espero que si alguna vez me encuentro con él, espero que alguna vez, pasado este tiempo, no me tire de las orejas diciendo: ¿por qué especulabas tanto sobre lo que yo hacía? ¿Por qué Ireneo se sentía apremiado a prestar este servicio a las comunidades cristianas? Dice el obispo de Lyon que el conocimiento de la verdad no puede prescindir nunca del don supremo del amor. E Ireneo lo ha querido mostrar en su obra, sabedor de que la caridad de Dios es rica y generosa, da más de lo que se le pide. Por ello Ireneo ha puesto un enorme interés en ofrecer al Dilectissimus mucho más de lo que había pedido. Sabe que otros, a los que describe como mucho mejores que yo, dice Ireneo, otros mucho mejores que yo, lo han precedido en este intento, aunque, dice Ireneo, no acertaron a combatirlo suficientemente porque ignoraban su doctrina. Por eso afirma Ireneo: no hemos ahorrado trabajo según nuestras posibilidades a fin de poner muchos elementos a tu disposición. Ireneo buscó los escritos gnósticos, los estudió, los resumió, discutió con algunos gnósticos hasta hacerse con su manera de pensar y de sentir, y compuso la obra para que el Dilectissimus conociera lo que estaba perturbando las comunidades cristianas y pudiera prevenir a los suyos. Y en todo ello lo ha guiado el amor. Escribe Ireneo: el amor nos urge a que te manifestemos a ti y a todos los que están contigo sus enseñanzas, que hasta ahora habían permanecido ocultas. Y en otro pasaje, modelo de la retórica del tiempo, aunque presume Ireneo de que no la conoce, propio también de la retórica del tiempo, escribe
estas preciosas líneas. A nosotros, que vivimos entre los celtas y dedicamos la mayor parte del tiempo a un modo de hablar bárbaro, no nos pedirás el arte de la palabra que no hemos aprendido, ni la pericia del escritor a la que no hemos aspirado, ni el lenguaje cuidado y la persuasión que desconocemos. Por el contrario, lo que te hemos escrito con amor, de una manera sencilla, verdadera y simple, tú lo acogerás con amor, lo harás crecer en tus manos, porque eres más capaz que nosotros. Puede que alguien conocedor de la mucha ironía de Ireneo y de sus contundentes críticas a los adversarios experimente extrañeza ante la afirmación de que la caridad y el amor es una de las motivaciones por las que Ireneo se sintió impulsado a escribir su obra. Es verdad también que Ireneo presenta su tarea como una lucha, como un combate, pero no para quedar simplemente por encima de sus adversarios, sino con la esperanza de que se abran a la verdad. Una tarea difícil, porque escribe Ireneo inspirándose, si no copiando, un pasaje de San Justino. No es fácil hacer cambiar a un alma dominada por el error, pero no es absolutamente imposible que el error huya cuando la verdad es presentada. Ireneo, en un texto que ha leído antes Madre Verónica, confesaba cómo oraba continuamente para que sus adversarios llegasen al puerto de la verdad y se salvaran. No me detengo en ese texto que ya ha leído Madre Verónica. Pero ahí en el libro tercero, en ese mismo libro tercero, hay un pasaje en el que Ireneo, que está con sus argumentaciones, de pronto interrumpe su argumentación, la para en seco, como si diese un frenazo absoluto, y comienza a rezar. Se pone a rezar y dice: a ver, yo te invoco, Señor, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob e Israel, que eres Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de éste otorga el don del Espíritu Santo y concede a todo el que lea este escrito que te conozca a ti y se aparte de cualquier doctrina herética. Pero no acaban ahí las motivaciones de Ireneo para escribir su obra. He referido ya cómo Ireneo confesaba al Dilectissimus que había escrito de una manera sencilla, verdadera y simple. Esta opción por la sencillez y la simplicidad contrasta con la extraordinaria complejidad que exhibían los sistemas gnósticos y responde a la preocupación de Ireneo por los sencillos, por los cristianos sencillos. A la preocupación de Ireneo y al afán de evitar que los sencillos sean seducidos por la ostentosa parafernalia gnóstica que los apartaba del Dios creador. Escribe Ireneo: mediante una apariencia de verdad, trabada ladinamente, seducen la inteligencia de los más inexpertos y los cautivan falsificando las palabras del Señor, pues se han hecho malos exegetas de lo que está bien expresado. Arruinan a muchos, porque con el pretexto de gnosis los apartan del Creador. Con persuasión atraen a los más ingenuos mediante la habilidad de palabra, pero los pierden de mala manera. El error no se muestra tal cual. Por el contrario, se adorna ladinamente con una envoltura persuasiva para engañar con su apariencia externa a los más inexpertos. A Ireneo le preocupan los sencillos. Más aún, el esfuerzo de Ireneo está destinado incluso a los neófitos, es decir, a los recién bautizados. Pues confiesa al Dilectissimus en el libro quinto, en el prólogo,
en el que vuelve a reconocer, te envío la obra, el final de la obra que he escrito para ti, pero la he escrito para ti para que confirmes el interior de los neófitos, con el fin de que mantengan firme la fe que fielmente custodiada recibieron de la Iglesia. Los sencillos están en la niña de los ojos de Ireneo. La sencillez es la manera de salir al paso del lenguaje complejo, de las complicadas teogonías, de las actitudes megalómanas, porque la sencillez es uno de los más bellos reflejos de Dios, porque Dios es simplicidad absoluta, y para hablar de Dios es necesaria la sencillez, que nos abre a la realidad de la creación y de la historia de salvación que se desarrolla en la creación. La máxima revelación de Dios aparece espléndidamente en la sencillez de la encarnación, la más grande teofanía de Dios. Es la carne de Jesús, la humanidad de Jesús. El camino de la sencillez es el camino para llegar a todos, a los más y a los menos capaces, y es el camino de lo cristiano, que no está destinado solamente a una élite de intelectuales. La reflexión sobre la historia de la salvación no se puede hacer por encima o al margen de los sencillos, porque la fe de los sencillos no puede ser ajena a una sana reflexión sobre el misterio de Dios y de su salvación. El camino de la sencillez es el camino que aleja de los exclusivismos y de los sectarismos. Por eso escribe Ireneo de una manera que resulta espectacular. A mí me dice Ireneo, una inteligencia sana, segura, religiosa y amante de la verdad, reflexionará con diligencia acerca de lo que Dios otorgó al poder de los hombres y sometió a nuestro conocimiento. Y esa inteligencia sana, segura y amante de la verdad progresará en ello, consiguiendo, fíjense, consiguiendo mediante un continuo estudio un conocimiento fácil de ello. Mediante un continuo estudio llegar a un conocimiento fácil. No estudiar tanto para llegar a hacer un conocimiento que nadie nos entienda, sino mediante un continuo estudio conseguir un conocimiento fácil de ello. Y dice Ireneo, se trata de lo que cae bajo nuestros ojos, es decir, de la creación, y de lo que ha sido expuesto en las Escrituras con términos propios, de una manera clara y sin ambigüedad. Es cierto que Dios está muy por encima de nosotros. Precisamente por ello, dice Ireneo, que estamos necesitados de la ciencia de sus misterios, que no debemos rechazar el conocimiento firme y verdadero acerca de Dios. Más aún, dice Ireneo, es conveniente que nos ejercitemos por medio de la búsqueda del misterio y de la economía de Dios. Esto de la economía de Dios es la actuación de Dios en la historia, y así crezcamos en el amor de quien tanto ha hecho y hace por nosotros. El conocer a Dios y su salvación por parte del hombre tiene que acabar en una inmensa acción de gracias, porque como escribe Ireneo, si es imposible conocer a Dios en su grandeza, en cambio, por el amor suyo, los que le obedecen aprenden siempre cuán grande es Dios. Dios se da siempre a conocer por amor. Si podemos conocer algo de Dios es porque antes Él se nos ha dado por amor, para que lo podamos conocer. Nuestro conocimiento de Dios está precedido por el amor de Dios que se deja conocer. Y este aprender de Dios, ¿quién es Dios?,
Es algo que nos acompañará incluso cuando nos encontremos definitivamente con Él. Porque también en el mundo futuro, el hombre siempre estará aprendiendo de Dios las cosas de Dios. Porque sus riquezas no tienen límite y su enseñanza no tiene medida. No lo vamos a agotar. No tengáis problemas a aquello que decía Unamuno, nos vamos a aburrir en el cielo. No, no hay problema. No hay posibilidad de aburrimiento. Ya he dicho unos cuantos motivos por los que Ireneo escribió su obra, la petición del amadísimo, la urgencia eclesial, el amor como respuesta al amor de Dios que da más de lo que se le pide, el deseo de que sus adversarios conozcan la verdad, el desvelo por los sencillos que conduce a un conocimiento fácil que sin embargo es fruto de un continuado estudio. Hemos hablado ya de esos motivos, pero aún no hemos hablado de una motivación que a Ireneo le graba especialmente su conciencia. Ya en el prefacio al libro primero, Ireneo señala que con su obra evitará que quizás por culpa nuestra algunos sean arrebatados como ovejas por lobos, al desconocerlos por el ropaje exterior de piel de oveja. El Señor nos advirtió que nos guardásemos de ellos, pues ciertamente hablan de manera semejante a nosotros, pero piensan y sienten de manera distinta. Ya aquí aparece la dimensión del pastoreo episcopal. Quizá por culpa nuestra algunos no sean arrebatados. El episcopos, que es el que vela sobre y por la comunidad. El episcopos es el que cuida de los fieles que pastorea. En el libro segundo confiesa que se ha sentido obligado a reflexionar y a escribir esta obra porque el cuidado de este asunto se nos ha confiado a quienes también queremos que los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Y en el último libro, cuando recuerda que está obedeciendo a la petición que le había hecho el Dilectísimos, añade: tanto más estamos obligados porque fuimos ordenados para la administración de la palabra. Ireneo escribe, Ireneo piensa, Ireneo reflexiona, porque ha sido ordenado para la administración de la palabra. Y en un pasaje del libro cuarto, el libro cuarto es un libro maravilloso, maravilloso. Y hay un momento en que Ireneo habla de los presbíteros. Y habla, algunos cuando lo leen dicen, esto debe estar equivocado, ¿no? Porque dicen, debe ser los presbíteros que nutren a la iglesia. No, lo que Ireneo no dice eso, dice los presbíteros que la iglesia nutre. Es decir, los presbíteros que la iglesia da. Y esos presbíteros se caracterizan, según Ireneo, por un régimen sano e irreprochable de vida, por una palabra incontaminada e incorrupta, por custodiar la fe en Dios creador, por incrementar el amor al Hijo de Dios y por explicar las Escrituras sin peligro ni blasfemia. ¿Aprenderán algo los fans del pauperismo intelectual? Y con todo ello, Ireneo no buscaba otra cosa que la configuración con la carne del Hijo de Dios. Es decir, Ireneo quería la santidad de los creyentes, para lo cual le da un último consejo al Dilectísimos en el último de los libros. Seguirás como a un único, firme y verdadero Maestro al Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el cual, por su amor sin medida, se hizo lo que nosotros, para hacernos perfectos con la perfección de Él.
maravilloso plan pastoral. Gracias por su atención.